Existen empresas que al parecer solo se dedican a producir una saga exclusiva y solo estrenan juegos de esta y ya no sacan algún otro juego. Una de esas empresas es Game Freak, que para los que no sepan son los creadores de los juegos de Pokémon, mientras que Nintendo se encarga de ser el editor y publicista de esta propiedad, una saga que es muy popular, aún más que la empresa que lo crea, y pareciera que solo se dedican a hacer juegos de los monstruos de bolsillo, pero lo cierto es que estos han creado diferentes juegos, incluido el que veremos en este video, Smart Ball, un juego curioso y algo raro, así que te invito a que te suscribas para ver más reseñas de juegos que casi nadie habla de ellos. El desarrollador de este juego fue Game Freak, pero su publicación vino por parte de Sony, el cual es el ejemplo de que antes Nintendo y Sony llevaban muy buena relación hasta su rompimiento por el lector de discos, el cual fue estrenado exclusivamente para el Super Nintendo, saliendo en 1992, y su formato físico para esta consola es la única forma de jugarlo de forma legal. No se ha lanzado en ningún recopilatorio o para descarga digital. Esto se puede deber a que Sony debe de tener algunos derechos del título. Como consecuencia de la disolución de la alianza Nintendo-Sony, provocó que la secuela de este título se perdiera y jamás se estrenara, pero existe una versión que se puede jugar. En este caso tenemos un juego de plataformas que ejemplifica el legado de su alianza, siendo de los primeros juegos que salió para el Super Nintendo, por lo que sus estéticas y mecánicas evolucionaron de la consola anterior, pero en comparación a juegos futuros de la consola en el que se estrenó es algo primitivo. Por desgracia la historia no está comentada en la versión americana, pero en el manual está presente y nos describe que un joven llamado Jerry, el cual es un príncipe y al morir su padre, que es el rey, es mandado a casarse, pero es maldecido por un mago y lo convierte en una mancha de baba o slime. Esto se da porque su hermano, el cual estaba muy celoso de que estuviera comprometido de una joven y bella princesa llamada Emi, por lo que tiene la misión de atravesar un mundo entero y el espacio para acabar con su maldición, recuperar su estatus de soberano y recuperar a su doncella. Este juego tiene el estilo de plataformas, en el cual nos moveremos y brincaremos en diferentes superficies con el fin de llegar del principio al fin, pero siento yo no aprovecha las virtudes que tiene el control del Super Nintendo, y lo siento primitivo en comparación a otros juegos de la misma época, ya que con un botón correrás y con otro brincarás, por lo que técnicamente usaremos dos botones y el pad de movimiento, sintiéndose más como un juego de la consola pasada, pero tiene sus virtudes. Para empezar, tienes la facultad de desplazarte en las paredes. Al ser un slime, que es un personaje viscoso, este puede fijarse en las paredes y escalar desafiando la gravedad. Asimismo ocurre con el techo, siempre y cuando estés corriendo, ya que si te quedas estático, Jerry comenzará a caer lentamente. Tiene una diferencia muy marcada y cae al defendernos. Estamos muy acostumbrados, sobre todo para la época, en defendernos cayéndole encima a los enemigos, pero aquí si haces esto, solo te montarás en su cabeza. Para acabarlos es necesario estirar a nuestro personaje ya sea hacia arriba o hacia los lados, lo que hace que la esfera de limo se extienda y golpee a los enemigos, dependiendo hacia dónde se encuentren, logrando esto presionando la flecha hacia arriba o la de abajo. Esto lo vuelve un poco raro, ya que muy pocos juegos tienen esta forma de atacar y por lo general está asignado a algún botón del control, siendo muy primitivo, como dije al principio. Pero en su defensa es algo que hace sentir al juego más realista, ya que al ser un slime que carece de extremidades, estos se tendrán que defender de esta forma, o sea creando una porción puntiaguda a partir de su cuerpo. Además, esparcidos en el nivel habrá diferentes esferas que almacenaremos en el cuerpo, y las podremos arrojar hacia la dirección que querramos con otro botón. Las normales se desvanecerán al impactar y son acumuladas hasta 9, sirviendo como municiones. Las de metal te harán pesado, pero no se destruyen, y unas de plástico que te permiten saltar más alto cuando las tengas en tu interior. Estas se encuentran en el interior de las flores que al pegarles abrirán y liberarán diferentes objetos, entre ellos las bolas antes mencionadas, sumado a tener semillas que al colocarlas saldrá una enredadera que te permitirá llegar a lugares altos, entre otras mejoras. Nuestro personaje contará con una barra de salud representada por 3 corazones, donde al recibir un impacto nos disminuirá un golpe.
Podremos recuperar nuestra salud al encontrar un corazón azul que te recupera un golpe. Además, podremos aumentar nuestra salud hasta 5 encontrando los aumentadores en las plantas. Estos son temporales y se quitan muriendo o acabando el nivel. Al agotarse perderemos una vida. Para obtenerlas encontraremos unas esferas amarillas que dicen One Up. Estas nos darán una y en todos los niveles habrá repartidos las letras de la palabra Jerry, que al juntarlas todas nos darán una extra. Esto es una referencia al nombre del personaje y al título del juego en japonés, el cual es Jerry Boy. Ya si se nos acaban las vidas tendremos continuos infinitos y solo tendremos que comenzar en el nivel donde morimos desde el principio. El objetivo del juego es ir avanzando en los diferentes niveles, esquivando a los enemigos, agacharnos para evitar algunas trampas, movernos en pendientes, paredes y el techo en muchas ocasiones, ir avanzando en algunos que son laberínticos, podremos entrar en puertas, tuberías y demás, para llegar al final y pasar a la siguiente sección, para que en la sección B tenga la condición de una pelea de jefe, en 8 mundos con 2 secciones cada uno. Los niveles son muy variados, pasando por un pueblo, una ciudad, viajaremos a la luna, avanzaremos por una playa, recorreremos el piso resbaloso de un mundo congelado y así. No tendrán un arte que los destaque mucho en cuanto a su avance, pero sí se siente muy original y emblemático. Algunos tendrán edificaciones que sirven para ejemplificar que son porciones del reino, todos con una música ambiental acorde al estilo del juego, y el lugar no será algo que destaque mucho de la industria, pero vale la pena escucharlo mientras juegas. Los enemigos tienen la particularidad de ser muy tiernos, habrá ratones, aves, erizos, peces, rocas y demás. Para el estilo del juego su arte está bien, además de que por las pocas posibilidades de defendernos, el que se nos arrojen o nos lancen cosas da una sensación de equilibrio, pero me hace pensar que el mago juntó al peor ejército que pudo encontrar. También hay cosas muy japonesas que desentonan, como ejemplo tenemos un niño desnudo que utiliza una lanza en llamas para defenderse. Todos mueren al instante de tocarlos mientras nos estiramos, pero hay que tomar en cuenta que solo funciona al hacer el movimiento, ya que si lo dejamos activo no tendrá efecto, o lanzarles una esfera. Algo a resaltar es que cada mundo tendrá sus enemigos particulares, pero los que se repiten mucho son los ratones que cambian sus colores para indicar que tienen un patrón diferente, ya sea caminar en una plataforma sin caerse, brincar al acercarse a ellos y así. En cada mundo habrá un jefe, estos tendrán patrones sencillos y al arrojarles las esferas es más que suficiente para derrotarlos. Tendrán movimientos únicos y ninguno se repite. Mi favorito personal es el slime gigante y el ave del primer mundo, ya que son los que más se asemejan al estilo del juego. El juego es sencillo y llega a ser fácil en momentos, sobre todo porque el hacer vidas es mucho más sencillo de lo que suena, y habrá muchas, siempre y cuando explores muy bien tu entorno. El arte del juego es raro, ya que por un lado tiene cosas tiernas y al mismo tiempo bizarras, algo que es muy japonés, así que muchas cosas pueden pasar, pero tiene algunos detalles que no me gustaron. El primero es que el brincar es muy incómodo, ya que el personaje se desliza mucho en el aire, y te costará trabajo adecuarte a esto. Con el pase del tiempo lo haces, pero sí sentí que me costó más trabajo de lo habitual. El subir en una pendiente puede ser tu perdición, ya que muchos enemigos tendrán que ser golpeados con el estiramiento lateral que se efectúa hacia abajo, pero en esta situación simplemente tu personaje no podrá hacer dicho movimiento en las pendientes, y si te topas con un enemigo tendrás que esquivarlo saltando o recibir el impacto como un campeón, cosa que por lo general sucede aun cuando brinques. Y la cosa más molesta es que suprimieron cosas en la versión americana, ya que muchos diálogos, sobre todo al final, fueron eliminados sin ninguna razón, ya que no son cinemáticas sino textos, el cual explica lo que ocurre y el motivo del juego. No le encuentro sentido a que hubieran hecho esto, ya que es algo que no ocupa mucho espacio y solo me queda dos opciones: no sabían traducir al inglés y para evitar vergüenzas por un texto mal traducido lo evitaron, o simplemente les dio flojera, cosa que al final son detalles menores, pero sí da la sensación de un juego incompleto. Si te interesa este título, solo lo podrás conseguir en su formato del Super Nintendo, siendo un título que varía su precio. Está por encima de la media, ya que es poco común, pero no tan buscado, así que si lo ves, dale una oportunidad. Un juego que ejemplifica la unión de dos compañías que tiempo después se pelearon y trajo como consecuencia la creación del PlayStation, pero su secuela muy avanzada quedó en el limbo. Con un personaje curioso que se maneja como uno podría esperar que se defienda un slime, será sencillo y su arte un tanto infantil pueden alejar a los jugadores más experimentados, pero a pesar de esto lo disfrutarás. Eso es Smart Ball. Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la Abadía Retro, así que
Que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta, fuera. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!